Profesora, esto es geografía del Geografía. quinto A. Sí. Perfecto, déjeme registrar acá, no le robo mucho tiempo, sé que con estos dispositivos medio tirano esto de los tiempos. Profe, ¿cuál es el tema a tratar hoy? Argentina en el mundo actual. Ah, qué bonito, qué lindo. Argentina. Ajá, complicado. Complicado, pero lindo tema, lindo, en el Sí, mundo sí, por actual. supuesto, por supuesto. Tenemos un país muy lindo a pesar de todo, Exacto. a pesar de los políticos y todo que va a ser. Chicos, hoy les dije, no sé si les dije a ustedes porque lo vengo diciendo en todos los cursos, es importante que enciendan la camarita, ¿sí? El docente los tiene que ver, los tiene que registrar, tiene que interactuar con ustedes, ¿sí? Hagan la tarea más fácil, por favor, a los docentes, ¿sí? Recuerden, ustedes por día tienen un promedio de 2 o 3 clases. Ellos tienen entre 6 y 7 clases por día, ¿sí? Bueno, profe, ¿tiene registrado y cuántos chicos están conectados? Sí, hasta ahora sí, y todavía siguen entrando. Así que sí, hasta ahora tengo 37. Muy Ahora voy a, bien, muy ahora voy bien. a tomar Se ve que lista. les gusta geografía, 37 Sí. alumnos. Ahí vinieron el resto. Ya llevamos 39. 39 y sigue subiendo. Muy bien. Ahora voy a. Y ahí viene otro más. Lo que pasa es que no se levantan temprano algunos, me parece. Miren, Claro. ahora, Ahí me parece que estamos completando. ahora va a entrar Carolina, que es la preceptora. Caro es la Sí, que registra la asistencia, ¿sí? 41 tengo hasta acá. Yo lo que voy haciendo es recogiendo si hay algún problema, las situaciones que se presentan, ¿sí? Para ver cómo podemos ir resolviendo. Claro, está bien, está bien. Bueno, profe, no le robo más tiempo. Que tenga una linda jornada. Bueno, que tengan una Bueno, linda clase, chicos. Hasta luego. gracias Javi, nos Chau, chau. vemos. Nos vemos. Dale. Bueno, a ver chicos, yo me voy a ir anotando los que están y después hacemos comienzo. Acá yo voy a ir nombrándolos a como me van apareciendo en la lista acá del Classroom, ¿sí? Y después ustedes me van a decir si me quedó alguno sin anotar. Estamos... Bueno, a ver, ¿a quién tengo? Pero yo los tengo en otro orden. No, vamos a hacer distintos. Yo los voy a mencionar en base a la lista como yo la tengo armada, que era por el grupo, y me dicen presente y ya estamos. Vamos a hacer más práctico así que estar comparando de un lado y del otro. Álvarez, Ariadna, ¿está? Presente. Bien. Lucas, Presente. también está, ahí lo veo. Herrera, Rocío, Acá. dale. A mí no me salen todos en la misma pantalla, tengo que estar cambiando de pantalla, me es más fácil que ustedes me hablen. Bernal, Acá, profe. bien. Santos Lara, Acá, profe. ok. Soria Vila, Acá. bien. Lynn, Jeremías, ¿está? Presente. Bien. Bidones, Santiago. Bidones no. Entonces yo me cambié de bruja y no me llamo Santiago. Te tengo, ¿por qué? No, Santiago, Tiago. Sí, te tengo Presente. escrito como Tiago, no sé por qué leí Santiago. Bueno, Calderón Milagros, Acá. bien. Seguizo, Presente. Estefanía, Acá. bien, dale. Núñez, Celeste, Presente. ok. Felipe Candela, Presente. Coria, Acá, profe. bien. Buxo, Melina, Acá. bien. Sandoval, Milagros, Acá, profe. Arias, Lucía, Presente. bien. Leguizamón, María,
Presente, profe. Está. Robles Sol. Es lo que- Acá, profe. Ah, bien. Herrero Ludmila. Acá, profe. Oh. Fernández Ramiro. No, porque me están faltando, creo que es el único, ¿no? Aguirre Martina, no, me están faltando dos. Aguirre Martina, Acá, profe. bien. Barrios Chiara. Ahí está la otra que falta, me parece. Barrios Chiara. ¿Cómo? Te faltó yo acá. Ciro Rebeca. Está bien, no, todavía no te nombré. Justo venías abajo. Dale. Bueno, Barrios Chiara, entonces la que está faltando. Y Fogel. Acá, profe. Bien. Bueno, a ver, del otro tengo Martínez, Presente. Lucas. Luca. Ludi Agustina. Acá se supone que están. Bien, acá se supone que están todos porque ya tengo la cantidad de ausentes, me parece. Igual lo chequeo. Pérez. Acá, profe. Bien. Garen. Acá. Bien. Cariñano. También la vi. Acá. Sí, la vi. Sí. Ceballos Lautaro. También lo vi, me parece. Wendler. Presente. Del área. Acá, profe. Listo. Gómez. Araceli. Gómez no. Entonces eran tres los que me faltaban. Menos mal que hice el recuento. Rojo. A Rojo lo vi. Acá. Bien. Ventícola. Presente. Bien. Ceballos Agustín. Acá. También. También. Carabajal. ¿No? No. Eran más entonces. Rizo. Presente. Bien. Profe, ahí le dije a Carvajal de que se meta a la clase. Listo. Bueno, si se llega a entrar, le cambio. López. Acá, profe. Igual yo estoy en la Ahí bruja viene. 1. Justito ahí viene Carabajal. López, ¿me dijiste, me estabas hablando? Yo estoy en la bruja 1, cambiamos con bidones. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Sí, igual yo todavía no lo pasé en limpio, así que no hay problema. Lejos ya. Por eso lo nombré a él en la burbuja 1, porque todavía los tengo en... Ahí está. Ahora para cuando me lo pasen limpio ya, ahí me lo noté. Ramírez. Acá, profe. Bien. Palacio. Bárbara. Acá, profe. Bien. A ver quién viene. Ahí viene. Ahí viene Caro. Minervini. Hola, Caro, ¿cómo estás? Acá, profe. Listo. Rodríguez. Guadalupe. No la veo. Me falta también. Benítez, Dulce. Ahora después te paso los ausentes directamente, Caro, de lo que yo tengo registrado y después te lo comparás con lo tuyo. Ya sé que estás sin audio. ¿Qué les pasó? Que están todos ahí. Vázquez. Acá, profe. Bueno, es nuestra manera de darle presente a Caro. Un punto bueno, y ella bueno. nota. Buenísimo. Bueno, me quedan Guerrero, Maldonado y Amado. Sí, Presente. profe. Bien, Maldonado la vi, Amado también, ¿y Guerrero?
Acá, profe. Está, listo, están todos. Entonces me quedaron ausentes. Tengo ausentes hasta el momento, a Fernández Ramiro, Gómez Araceli y Barrios Chiara. Ya tengo 3 ausentes. Y Aguirre Martina, 4. A ver, 1. No, profe, yo estoy. No, sí, perdón, era Fernández Ramiro que lo tengo arriba, me confundí, perdón. Sí, arriba tengo estaba justo arriba tuyo, Aguirre, por eso mencioné mal. Entonces, tengo ausentes a Gómez Araceli, Fernández Ramiro y Barrios Chiara. ¿Son esos 3 nada más, Caro? ¿Te coincide? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Ustedes vieron de que yo no les mandé al final el texto para trabajar, porque con esta cuestión que cambió la modalidad, así que enseguida pasamos a presencial, dije, bueno, listo, no lo mando y lo trabajamos tranquilos ahora virtualmente. Y ya les indico que vamos a trabajar con ese texto, o sea, preferí hacerlo así de yo ir explicándoles y pasárselo antes de tener que ustedes estar leyendo solos. Digo, total, lo podemos trabajar y tratar ahora entre todos. El primer tema, la última actividad que habíamos trabajado, tenía que ver con el nombre y la ubicación geográfica de Argentina. Ahí no quedaba mucho más para desarrollar, vimos el origen del nombre, cómo había, o sea, el porqué, vimos incluso sobre de los distintos nombres, las distintas denominaciones por las que tuvo nuestro país, hasta que se definió con cuando se promulga la Constitución de 1853 en 1860. Y ahí incluso vimos que el nombre de República Argentina, digamos, tiene una composición de tinte político con el término república y una con el nombre específico que es Argentina, ¿sí? Y que Argentina es como lo denominamos de acuerdo a usos y costumbres, pero el nombre oficial, sabemos, República Argentina, y que incluso en la Constitución figuran los nombres de Confederación Argentina y también de Provincias Unidas del Río de la Plata. Hasta ahí habíamos llegado respecto del nombre. Otra cosa que habíamos trabajado tenía que ver con la ubicación geográfica. Vimos la relativa, que tenía que ver con esto de los hemisferios, de que está al sur de Sudamérica, que forma parte del Cono Sur junto a los países limítrofes y demás. Y después adentramos en la parte más, digamos, lo que es la ubicación absoluta, más bien específica, con los puntos extremos, ¿sí? Vimos el norte, el este y el oeste, oeste y sur. Y finalmente vimos las consecuencias de esa ubicación geográfica, ¿sí? Toda ubicación geográfica deja como resultado consecuencias que no solamente tienen que ver con la ubicación, sino también con la posición. Hay diferencia entre lo que sería la ubicación y la posición. La ubicación es específica y la posición es respecto a otros elementos, ¿se entiende? Entonces, en cuanto a lo que es la ubicación, vimos que tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas están dadas por el hecho de la extensión territorial, esto que permite de que haya una gran variedad de climas, por consecuencia, variedades ambientales respecto a otros aspectos como el relieve, la hidrografía, la biodiversidad y demás, y que eso favorece la presencia de mayor variedad de recursos naturales. Ahora, por el otro lado, vimos que las desventajas estaban dadas más que nada por una cuestión de distancia al resto del mundo. Y acá nos vamos a detener porque acá hacemos conexión con el tema de hoy, que es Argentina en el mundo actual. Si ya quieren ir poniendo el título, lo pueden ir colocando en la carpeta o lo pueden trabajar en borrador, ¿sí? Cosa de que después lo puedan pasar en limpio, tranquilos, porque ahora lo que van a tomar nota por ahí no es tanto, pero por ahí en el apuro
después le queda mal organizado, después tranquilo lo pueden organizar en sus carpetas, ¿sí? Bueno, lo que vamos a trabajar entonces tiene que ver con Argentina en el mundo actual, y la conexión con el tema anterior está en que nosotros vimos que dentro de las desventajas que tiene por la ubicación geográfica nuestro país es las grandes distancias a los países más desarrollados o a los países centrales del mundo. De hecho, si nosotros observamos un planisferio, déjenme que ahí les comparto, ¿sí? Espérenme un segundito. Aguárdenme. Que les voy a compartir la imagen. Aguárdenme un segundito, ya estoy con ustedes. A ver si la quiero ampliar antes de mostrársela, cosa de que si es que se puede, porque a veces no me permite ampliar. Bueno, no me permite ampliar, pero sí se ve lo que quiero mostrar. Así que ya se los comparto. Lo importante es que se vea lo que quiero mostrarles. Bueno, acá se ve el mapa, ¿sí? No sé si lo ven más o menos grande. Lo quise extender, pero no pude. Acá tenemos un planiferio, ¿lo ven todos? Sí. Bien. Sí. ¿De qué estamos hablando? Ay, justo los perros se pusieron a ladrar. Bueno, ¿observan mi cursor? ¿El movimiento? Sí. Sí, bueno. Bien, acá está un poco esto de lo que estábamos hablando. Acá tenemos Argentina, que se encuentra en el extremo sur de América del Sur. ¿Sí? Habíamos dicho que en el cuadrante de lo que sería el hemisferio sur y el hemisferio occidental. El cuadrante viene a ser este, ¿sí? Que está marcado por la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich. En este cuadrante es que se ubica Argentina. Y si yo comparo cómo se desarrolla el resto de los países a nivel mundial, yo acá voy a atravesar una línea que representa la línea del Ecuador, ¿sí? Por acá donde yo estoy pasando el cursor, acá está la línea del Ecuador. Y fíjense que ahí yo tranquilamente puedo observar que la mayor cantidad de países del mundo están ubicados en el hemisferio norte. Nosotros compartimos espacio solamente con Australia y Nueva Zelanda. ¿Lo observan? Miren mi cursor. Australia y Nueva Zelanda. Y pequeños países que están acá alrededor de Australia, así en lo que sería la Melanesia y la Polinesia. Pero son pequeños. Entonces, ahí tenemos la demostración de que estamos alejados de los principales centros del mundo. ¿Sí? Estamos alejados incluso de gran parte de los países de África. Fíjense la línea de África. Compartimos, pónganle el norte de nuestro país, coincide con Sudáfrica, Botswana, sí, algunos países alrededor de Sudáfrica, pero son contados, miren. ¿Ven? Del resto de África, alejados. América del Norte, obviamente, y Central, alejados. Europa, alejado. Asia, alejado. ¿Sí? Entonces, acá estamos observando que nuestro país tiene una desventaja en esto, porque se encuentra a grandes distancias de los principales centros del mundo. Por ejemplo, se encuentra a 19.000 kilómetros de Londres. Se encuentra a más de 20.000 kilómetros de Tokio. A 11.000 kilómetros, por ejemplo, de Washington. Entonces, eso hoy, si bien no es un gran problema, porque la tecnología ha contribuido mucho a las relaciones internacionales,
Históricamente sí lo fue. Ustedes piensen que cuando se produce el periodo de conquista y colonización, que viene desde Europa, se tardaban meses en llegar a estas tierras. Y durante el periodo de organización de los virreinatos, cualquier evento que ocurría en América se enteraban en Europa 6 meses después. Y cualquier cosa que ocurría en Europa acá se enteraban 6 meses después. Es decir, que cuando las noticias, cuando las decisiones y demás se llevaban adelante o se producían, esto llegaba tarde. Era noticia vieja o era una decisión que ya incluso hasta podría haber sido reformada luego de que acá se enteraron de que había ocurrido tal cosa. Esto desde lo político. Desde lo comercial lo mismo. Cualquier intercambio comercial era un obstáculo, si no se podía intercambiar cualquier cosa porque el tiempo que tardaba en producirse el traslado implicaba también que la mercancía no llegue en buen estado. Entonces había productos que no se podían intercambiar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo Argentina se inserta en el mundo actual? Cuando ya la tecnología de alguna manera empezó a achicar esas distancias, achicar figurativamente, ¿no? Obviamente, porque las distancias siguen siendo las mismas, pero figurativamente se achicaron gracias al desarrollo tecnológico. Entonces yo les pregunto a ustedes, este desarrollo tecnológico que achicó distancias, ¿en qué siglo lo podemos ubicar? Piensen antes de responder. ¿A quién se le ocurre? A ver, ¿en qué siglo pudo haber sido ese desarrollo que achicó distancias? En el siglo XX, ¿puede ser, profe? Exactamente, el siglo XX. El siglo XX es el siglo de los mayores adelantos tecnológicos, que se dieron no solamente en cantidad, sino de manera acelerada. ¿Sí? Y por supuesto, en lo que va el siglo XXI, ni hablar, que cada vez es todo más inmediato, pero bueno, el inicio, digamos, el puntapié, se da a lo largo del siglo XX. Entonces, eso es lo que de alguna manera influye en cómo se inserta Argentina en el mundo actual. Argentina se inserta definitivamente en el siglo XX. Si bien comienza un poco antes, digamos, la mayor incidencia la empieza a tener recién en el siglo XX. Es decir, que se inserta en el mundo o se integra al mundo de manera tardía. Y no es que lo hace de manera tardía por una cuestión de decisiones o malas decisiones o demás, que también en parte pudieron tener que ver, sino que esto se produce por esta cuestión de distancias, es decir, que recién logra tener una conexión real, verdadera, completa y ser parte de ese mundo de manera integrada a partir del siglo XX. Entonces, esto es lo primero que vamos a tomar nota, ¿sí? En lo que sería Argentina en el mundo actual. Por las grandes distancias, entonces, esto lo van anotando en base a lo que yo digo, lo pueden colocar con sus palabras resumidamente. Voy a repetir nuevamente y despacio para que ustedes puedan tomar nota. Dijimos el título Argentina en el mundo actual, Argentina, por las grandes distancias, con la mayor parte de los países del mundo, y por las dificultades que esto provocaba, hizo que tenga una integración casi tardía a esos países, ¿sí? Si bien o sea, se efectúa y se desarrolla plenamente
esto es importante, se efectúa y se desarrolla plenamente a partir del siglo XX. Lo cual no ¿Efectúa? Perdón, profe. sí, efectúa, sí. Se efectúa y desarrolla plenamente a partir del siglo XX. Esto no significa que Argentina antes del siglo XX no tenía relación con el mundo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? No significa que antes del siglo XX no tenía relación con el mundo, sino que esa relación era mucho más distante y dificultosa, más lenta, ¿se entiende? Sí, sí. Lo que afectaba, lo que dejaba como consecuencia un crecimiento lento, dejaba como consecuencia un cierto retraso en todo lo que tenía que ver con el desarrollo. Ahí les voy dando tiempo, chicos, para que tomen nota, ¿eh? Sí, sí. Y acá incluso ustedes cuando pasen el limpio o también para la actividad que yo les voy a dejar en el día de hoy, ténganlo en cuenta, tengan presente esto que les estoy diciendo. Que esto de las distancias y esto de la tecnología es lo que determina entonces esa inserción en el mundo. Y por otro lado, tengan en cuenta también que podemos pensar en ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos que yo les decía, esto de que, por ejemplo, algo que ocurría en Europa, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo concreto. Argentina se desvincula de España, ustedes lo recuerdan o lo deben saber, imagino, en 1810, ¿sí? Con la Revolución de Mayo. Ahora, la Revolución de Mayo ocurre después de que se enteraron de un hecho clave que había ocurrido casi un año antes en Europa. ¿Qué había ocurrido en Europa? Se había apresado al rey, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Profe. ¿No? Bueno, una de las razones que impulsa, lo recuerdo entonces, una de las razones que impulsa la Revolución de Mayo es la noticia de que se había apresado al rey de España. Recordemos, en esa época nosotros éramos un virreinato. ¿Era Fernando? Exactamente, Fernando II. Exacto, Fernando. El rey Fernando es apresado en España por Napoleón. La invasión napoleónica se había producido un año antes, tiempo antes en Europa. Y sin embargo, después que se produce la invasión napoleónica y se apresa a Fernando, acá llegan las noticias largos meses después. Entonces, esa fue la oportunidad de varios habitantes de nuestras tierras de decir, bueno, nos podemos desvincular de España. O sea, todos aquellos que estaban en la corriente de desvinculación de España, de querer lograr una independencia, aprovecharon ese momento en el que el rey había sido apresado. Pero el rey no había sido apresado en ese momento, había sido apresado varios meses antes. Sin embargo, como todavía seguía presos, a ellos les sirvió lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos un hecho de cómo algo que había ocurrido mucho tiempo antes, acá repercute después y repercute a tal punto de que se genera una revolución y gracias o debido a esa revolución, después
nos lleva a la desvinculación de España y finalmente a la independencia. Ahora, si esto hubiera sido hoy o en estos tiempos en donde la tecnología nos ayuda a estar más conectados, a tener menores distancias, no solamente físicas, sino también desde las relaciones, hubiera sido más inmediato el hecho. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noticia llega prácticamente al instante hoy en día. O sea, la revolución hubiera sido en 1809, si hubiera sido en este tiempo. Exactamente. Hubiera llegado enseguida. Si la tecnología, si hubiera existido la tecnología que tenemos hoy, hubiera sido antes, exactamente. No sabemos si los resultados hubieran sido los mismos, sabemos que hubiera sido antes. En este caso, hoy, esto ya no ocurre. Hoy, cualquier hecho que ocurra en el mundo tiene repercusión más inmediata. ¿Se entiende? Incluso desde, o sea, saliendo un poco desde lo político y yendo a lo comercial, a lo económico, hoy en día se puede transportar cualquier producto más allá de las distancias por la tecnología. Tenemos distintos métodos de conservación mucho más apropiados y efectivos, lo que hace que podamos comercializar con la otra punta del mundo, ¿se entiende? En aquellos tiempos o antes del siglo XX no se podía comercializar con todos ni tampoco cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si eran productos perecederos se iban a echar a perder en el camino y no se iban a poder comercializar, ¿se entiende? Si estaba muy lejos tampoco se iba a poder comercializar porque las grandes distancias iban a ser mucho más complicado lo que es la actividad comercial. O sea, yo vendo, suponer, un producto hoy tiene un valor. Si llega 6 meses después, ese producto va a tener otro valor. ¿Quién perdió? El que lo vendió, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, eso hoy ya no es una gran problemática, pero sí lo fue en su momento. Entonces, eso generó que Argentina tenga un ingreso tardío al mundo, más allá de las cuestiones políticas. También había distintos aspectos que influyeron en eso y recién lo logra en el siglo XX. Y ahí comenzamos a ver cómo era el mundo en el siglo XX. ¿Qué modelo económico se desarrolló en el siglo XX y que hoy de alguna manera nos sigue dominando? A ver a quién se le ocurre. ¿Qué modelo económico se desarrolla en el siglo XX y que hoy incluso nos sigue dominando? Tipo capitalismo. Exactamente. Entonces, ¿en qué mundo se inserta Argentina? En el mundo capitalista. ¿Estamos hasta acá? Sí. O sea que se debe atener, sumar, agregar, o como quieramos denominarlo, a las reglas de ese mundo capitalista. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y cómo se inserta en ese mundo capitalista? ¿Cuál es la principal actividad económica de Argentina? A ver si alguno lo recuerda, lo piensa, se le ocurre. ¿Cómo? Disculpa, no te escucho que me ladra el perro, perdón. Enzo, modulá. Sí, entre que no te escucho bien porque no se te entiende clara la voz y el perro que me ladra, no, estamos complicados. ¿En qué actividad me dijiste? De última, escribilo. La agricultura. Agricultura. ¿Agricultura y qué? Ganadería. Y ganadería. Agricultura y ganadería como principales actividades. Después le sumamos otras, como minería, como productos forestales y demás. Bueno, pesca, etcétera. Estamos hablando de actividades de qué tipo entonces? ¿De producción qué? Primaria. Primaria. Bien, entonces Argentina se inserta en ese mundo capitalista como un país productor. Eso lo pueden colocar. Si se inserta como un país productor, desarrollo, porque desarrolla principalmente sus actividades primarias.
¿sí? Y en el mundo capitalista, esto es favorable, digamos, porque está dominado por países industrializados, que necesitan ¿qué cosa? Materia prima, ¿sí? Entonces, al tratarse de ese mundo demandante de materia prima, a Argentina le vino bien porque tiene los medios para poder producir materia prima. Entonces se inserta en ese mundo como tal, como productor. Primero lo que más desarrollaba era la ganadería, ¿sí? Éramos primeros exportadores de cuero, por ejemplo, ¿sí? Y más allá de carne vacuna. Pero después, con el transcurrir del tiempo, la agricultura empezó a ganar cada vez más espacio y empezó a ocupar un primer lugar, ¿sí? Terminó siendo Argentina primer productor de cereales, ¿sí? De oleaginosas. Por ejemplo, Argentina ha sido primer productor de trigo, primer productor de maíz, primer productor de cebada, de centeno, pero después eso fue alternando de acuerdo a las condiciones económicas, de acuerdo a cada momento, de acuerdo a las relaciones que se fueron entablando según los gobiernos de turno. Es decir, que ha sufrido fluctuaciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Subidas y bajadas, pero en esas subidas y bajadas siempre perteneció, siempre fue parte de ese mundo capitalista. Es decir, que si bien entra como productor y tiene variaciones que fluctúan entre lo mejor y lo no tan bueno, siempre le ha permitido mantenerse y sostenerse dentro de ese mundo capitalista. Es decir, que ahí se puede observar un beneficio. Ahora, sin embargo, sabemos que no es un país desarrollado. ¿Y por qué no es un país desarrollado? Para ser un país desarrollado, ¿qué actividad debe ser la que mueve la economía? La tecnológica. Sí, Industrial. ahí está. La actividad industrial y después le agregamos la tecnológica. Entonces, ¿por qué Argentina no logra un gran desarrollo? Porque tiene sus actividades centradas en la actividad primaria. La actividad industrial y el desarrollo de tecnología están en un segundo plano. ¿Y ustedes creen que es por intención o por consecuencia? No tenía los medios. Exactamente. Es por consecuencia, no tenía los medios, no tiene los medios y cada vez le cuesta más, ¿sí? Porque el mundo se va desarrollando a mayor velocidad, ¿sí? Los países desarrollados se van desarrollando a mayor velocidad y son los que se sostienen, digamos, en la cima, y los países menos desarrollados, como que si bien se acoplan al desarrollo tecnológico y se siguen sosteniendo dentro de ese mundo capitalista y globalizado, cada vez les cuesta más porque cada vez hay más para invertir. ¿Se entiende? Y al no tener gran producción para que deje ganancias y que estas ganancias permitan invertir, hace que esté como estancado y que incluso se vaya como para abajo. ¿Se entiende? Entonces, todo esto nos genera una realidad muy compleja en la que estamos inmersos. ¿Qué sacamos en limpio de esto? Primero, cómo nos insertamos en ese mundo, en el mundo actual, ¿sí? En el mundo actual, a partir de ser países productores, nos insertamos en este mundo capitalista. Vuelvo a repetir, no sé si lo notaron, ténganlo en cuenta, cualquier cosa, revisen.
No es que esto no significa que antes no tenía relación, sino que la relación era más distante, más lenta, y que esto se acelera y se efectúa durante el siglo XX, pero por distintas circunstancias que fueron ocurriendo a nivel mundial, también se fue frenando. Una de las circunstancias que generó un freno en la relación de Argentina con el mundo fue la Gran Depresión. ¿Sí? La Gran Depresión fue el primer hecho mundial que le puso freno a la relación de Argentina con el mundo. ¿Por qué? Esto tiene un poco conexión con los temas siguientes, ustedes tomen nota, pero sepan que sobre esto vamos a ir profundizando a lo largo de otras clases. ¿Por qué? Porque cuando se produce el hecho de la crisis del 30, ¿sí? Que produce la Gran Depresión con la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, esto hizo que los principales países capitalistas, o sea, a la cabeza Estados Unidos y todo el resto, dejaran de producir, o sea, que caigan sus industrias, se cayeron sus industrias, dejaron de producir, entonces dejaron de demandar materia prima. ¿Se entiende? Por la Gran Depresión, caen sus industrias, dejan de producir, entonces ahí hay menor demanda de materia prima y Argentina ya no tiene a quién vender esa materia prima que tenía, a la que se dedicaba, ¿se entiende? Entonces ahí que tiene el primer freno, ahí aparece el primer freno para Argentina. Empieza a tener una actividad que solo le servía para el adentro y que no le permitía vender hacia afuera y que eso de alguna manera achicaba sus ganancias. Entonces, por consecuencia, empieza a tener su primera crisis económica importante, ¿sí? O sea, como consecuencia de esa gran crisis económica mundial, se produce una crisis económica nacional, en la que fue muy complicado, llevó una década entera para tratar de retomar un poco el crecimiento y empezar a ver un cambio, ¿no? Después hubo otros hechos históricos que también pusieron un freno al crecimiento económico argentino. Hubo otro hecho posterior a la crisis del 30 a nivel mundial que dejó al mundo económicamente en ruinas. ¿Cuál creen que es? La Gran Guerra. Exactamente. Guerra Mundial. Exactamente. La Segunda Guerra Mundial, la llamada la Gran Guerra, es el siguiente hecho que pone en jaque la economía mundial y por consecuencia la economía argentina. Entonces, fíjense cómo eso va frenando el desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Después podríamos incluir hechos internos. Hay distintos hechos internos desde lo político que también afectan, ¿sí? Las dictaduras militares. O sea, si bien nosotros por lo general siempre pensamos en la última dictadura, que fue la del 76, se dieron tres en nuestro país. Arranca... arranca un vecino. Arranca tenemos un golpe en el 30, un golpe en el 60, ¿sí? Es decir, que esos también de alguna manera fueron, 60 y algo, esos también de alguna manera fueron influyendo en el desarrollo económico del país. Económico, y lo económico incluye a lo político y lo político a lo social. Es decir, que hay una... son hechos concatenados. Profe, Sí. después de las dictaduras militares, ¿se dio la crisis del 2001 o no cuenta?
Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. De hecho, a ver, hubo una crisis económica previa al 2001 que se da con el primer gobierno democrático, que fue en 1989, ¿sí? En 1989 se da la primer gran crisis económica de nuestro país. En realidad tenemos las crisis que se habían dado durante las épocas de dictadura, ya en el retorno a la democracia, la crisis del 89, después la crisis del 2001 y después le siguió la crisis del 2008, la del 2010, la del 2015 y seguimos en crisis. Bueno, pero ya en estas últimas crisis, desde el 2000, de 1989 a esta parte, estas crisis tienen más que ver con cuestiones de políticas internas más que con las relaciones con el mundo. ¿Se entiende? Las primeras fueron más en cuestión de relación con el mundo. Ahora, no quiero avanzar mucho más sobre esos puntos porque los vamos a ir viendo en distintas oportunidades con distintas temáticas. O sea, esto es la generalidad. Quiero que volvamos a esto de Argentina en el mundo actual, en el que vimos, o sea, esto de que forma parte del mundo capitalista, y algo que tenemos que agregar al mundo actual es el fenómeno globalizador. El capitalismo se ha globalizado. ¿Después de qué hecho? Otro hecho histórico. ¿Cuándo se globaliza el capitalismo? Piensen que lo saben. ¿Cuándo se globaliza el capitalismo? En la Guerra Con Fría. historia, la verdad. La Segunda Guerra Mundial. Yo ahí me No, acuerdo de la después. La pelea entre unitarios y federales. No, unitarios y federales es una cuestión argentina, que tiene que ver con la organización argentina. Lo de la Segunda Guerra ya lo mencionamos, eso influyó sobre una cuestión económica, ¿sí? Ahora, yo estoy hablando desde lo político-económico. El mundo a nivel mundial... ¿Cómo? En la Guerra Fría. ¿Revolución rusa? En la Guerra Fría, No, pero profe. ¿al comienzo o al final? Hace 4 horas lo dije. No, Lucas. No Dijiste la Ay, no Segunda te Guerra escuché, Mundial. perdón. No, Dijiste la Segunda Perdón, Guerra perdón. Mundial. No, dijo Guerra Fría. Perdón, yo te escuché la Gran Guerra, pero perdón, me pude haber confundido, no hay problema. Dijo la Segunda Guerra Mundial. Bien, Dijo a Guerra ver, Fría. ¿Qué flashás, Sí. Lucas? bueno, Sí, dijo. bueno, dijo Guerra Fría, la Guerra Fría, pero yo pregunto, ¿comienzo o fin de la Guerra Fría? ¿Cuándo se produce la globalización del capitalismo? ¿Cómo? Fines. A fin. Cuando finaliza, ¿por qué finaliza la Guerra Fría? ¿Qué modelo económico y político cae? El comunismo. El comunismo. Entonces, ¿ahí cuál prevalece? El capitalismo. El capitalismo. Y a partir de ese momento se da el fenómeno globalizador del capitalismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que Argentina también forma parte de ese modelo globalizador del capitalismo. Y ese modelo globalizador que impulsó, entre otras cosas, la conformación de distintos organismos. ¿Me van siguiendo? Sí. El modelo globalizador impulsó la conformación de distintos organismos internacionales. Y Argentina se ha integrado a ellos. ¿Cómo, profe, impulsó la conformación de distintos? Organismos internacionales, y Argentina, para ser parte de ese capitalismo globalizador, se ha integrado a los mismos, ¿sí? Se integró a estos organismos. Bueno. ¿Sí? Argentina hoy forma parte de distintos organismos como la ONU y todos sus
suborganismos, o sea, la ONU es un gran organismo mundial, pero tiene distintos departamentos internos y a todos, digamos, forma parte de lo que sería el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que digamos que están dentro de las Naciones Unidas. Argentina forma parte. Ahora, también forma parte de otro tipo de organismos, como por ejemplo el G20. Habrán escuchado nombrar en varias oportunidades que se han hecho reuniones, incluso hasta acá en Argentina, del G20, que es el grupo de los 20 países más desarrollados del mundo. Argentina participa de ese organismo. Participa, lo cual significa de que no es de los más desarrollados, no está en el grupo de los 20, sino que toma participación, ¿se entiende? O sea, sabemos que Argentina no está en la lista de los 20 más desarrollados, pero sí ha logrado integrarse y participar de ese grupo, ¿se entiende? ¿De qué le sirve? Le sirve por conexiones políticas para después poder tener mejores nexos de comercialización, para tener mejores nexos de desde lo político, para resolver distintas situaciones. Se encuentra es como ir ganando amigos, entre comillas. Sabemos que amigos en el mundo no hay, y menos en lo político. ¿Se entiende? Pero, entre comillas, es como ir ganando amigos, esto de lograr ser parte de un grupo en el que están los más desarrollados. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Si tienen alguna duda, si quieren que frene porque hay algo que se colgaron, me avisan, ¿eh? No, Después, bien, después forma parte de otros organismos, incluso ha sido parte de la construcción de un organismo regional. ¿De qué organismo ha sido parte de la construcción? Piensen, ¿en qué organismo Argentina participó para organizarlo? Un organismo regional, estamos hablando, chico, de una región específica en la que somos parte. A nivel regional, en nuestros alrededores, ¿qué organismo hemos conformado? ¿Eh? Los mataste. ¿La de las Naciones Unidas? No, Naciones Unidas No, es esa es lo más de lo más y ya la mencionamos. A nivel regional, estábamos hablando de nuestra región, en nuestros alrededores. En nuestros alrededores, ¿qué organismo conformamos y que fuimos parte de su fundación incluso? ¿La OTAN, profe? No. No. Mercosur. Bien, del Mercosur, por ejemplo, ¿se entiende? A nivel regional, incluso hemos sido parte de la conformación, de la fundación incluso de este organismo. Y también de organismos como la OEA, también a nivel regional, en el que somos parte, ¿sí? Bien, esta es toda la realidad de cómo Argentina forma parte del mundo, ¿sí? Desde lo económico, que ya lo hemos visto, y desde lo político, que por supuesto tiene una repercusión a nivel interno y que socialmente incluso deja consecuencias. Así que sobre este tema es que van a trabajar ustedes. Yo les voy a mandar el texto y las distintas consignas. Hay una consigna, ojo, atenti a esto. Con esto termino, ¿eh? Hay una consigna que es la de analizar por qué no coinciden los datos del texto con la realidad. Les doy una sola pista. ¿Por qué no coinciden los datos del texto con la realidad? Les doy una sola pista. Pensar en la edición del texto. ¿Está? Es todo. Tengan en cuenta eso. ¿En cuándo ha sido editado ese texto? ¿Sí? Ese es el único dato que yo les doy y ustedes de ahí van a analizar, van a comparar, van a explicar, la idea es que ustedes piensen y ustedes con sus cabecitas puedan responder eso que yo les mando. Bueno. ¿Está? Hay muchas respuestas que están explícitas en el texto.
y otras que no. Las tienen que pensar y con sus palabras, con ayuda del texto, lo que expliqué y la pista que les di, explicarlo. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, es todo. Los libero por hoy y nada, en un rato, ya no ahora, les mando la actividad esa que va a ser para la semana que viene, lo charlaremos y lo trabajaremos virtualmente. ¿Está? Dale, profe. Gracias. Bueno, Chao. que estén bien, chao. Vale, Nos vemos. chao, Nos profe. vemos. Chao. Chao.